Hola amigos del misterio, bienvenidos a Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas. Este episodio de hoy les voy a hablar de unos animalitos que mucha gente adora. Hay otros que no, por diversas razones. Hay gente que es alérgica al pelaje de estos animalitos, de estos gatitos, y hay gente que simplemente prefiere perritos como mascota. Sea como sea, una mascota es una bendición para quienes puedan tenerlo en sus casas. Hay gente que se atreve a tenerlos en apartamentos. Para mí es un poquito más cerrada el campo de acción de estos animales en un apartamento. En una casa pues tienen el patio, si la casa tiene un patio, tiene un backyard, tiene más áreas que recorrer, donde ser un poquito más libre. Pero sea como sea, siempre es fabuloso tener una mascota. Es una compañía. Y ya está demostrado por psicólogos que las mascotas, además, transfieren a sus dueños a veces esa serenidad y esa paz que se necesita. Es como una energía. En esto los gatos son los maestros. No hay como los gatos para limpiar energías, para transformar la energía de una casa, para advertirnos y para estar siempre presentes en nuestra vida, en momentos de alegría y en momentos de dolor. Mucha gente relata que cuando tiene situaciones de frustración, tristeza, el gato llega caminando, les da vueltas y se les tira en el regazo, o en los pies, o en la parte de atrás. Si está en un mueble, en un sitio en donde él pueda acomodarse detrás, él lo va a hacer, o ella, depende del sexo del gato. Pero dicen muchos que cuando está pasando esto, es porque el gato, además de presentir esa energía de alegría o de tristeza, cuando es tristeza, él está limpiando la energía del ser humano. Por lo menos así lo creían los egipcios. Y actualmente lo cree mucha gente. Yo lo creo. Yo soy un fanático de los gatos. Un adicto de los gatos. Me encantan. En todos los colores, cómo se mueven, en todas las especies. Además yo soy de signo Leo. Entonces tengo esa relación felina con estos animalitos. El gato definitivamente es un ser mágico, un ser que encierra mucho misticismo alrededor de la vida de un gato. Por eso yo les digo, hay animalitos que hacen ruido, son ruidosos, como los perritos, los monitos, que son súper ruidosos. Hay muchas mascotas ruidosas, pero hay animales que su facultad principal es el silencio. Y entre todos los silencios del mundo, hay uno que pesa más que los demás, y es ese silencio, el silencio de los gatos, cuando te está mirando fijo. El gato, a través de esa mirada que no es del todo normal, no es una ternura, no es una curiosidad, es como si supiera algo que tú no sabes. Porque el perro te mira, él está esperando la galletica, el pedacito de carne, la cosa, pero el gato no, el gato te está evaluando, te está escaneando allí. Hoy les voy a contar una serie de relatos donde los gatos no son simples mascotas. A veces son testigos, son mensajeros, o incluso en algunas ocasiones son jueces. Así que quédese allí conmigo. Mi nombre es Rafael Neumann y le traigo esta fascinante historia de los gatos. Así que antes de empezar, recuerden, regálenos su like, suscríbanse y activen la campanita para que siempre estén al día con la notificación de nuestros nuevos episodios. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas, ahora empiezan a brillar
Miren, hay relatos de personas que dicen haber escuchado voces en la noche y cuando abren los ojos descubren que quienes hablan no son humanos. Hay relatos sobre eso. Hay relatos donde un gato aparece en un sueño y le dice a su dueña: me llevaré tu dolor conmigo. Hay otros relatos donde en una habitación cerrada con candado, porque alguien siguió regresando incluso después de la muerte. Apaga la luz si tú quieres, pero te advierto algo. Si tienes un gato cerca, tal vez él también está escuchando. Los gatos siempre han sido concebidos como animales místicos. Casi siempre se les ve involucrados en sucesos terroríficos. Lo hemos visto en películas y libros como Cementerio de Mascotas de Stephen King. Si no han visto esa película, se las puedo sugerir. Una muy buena película de terror. En Cuentos del Gato Negro de Edgar Allan Poe, y hasta como fiel compañero de la bruja adolescente Sabrina, el recordado Salem. Pero esta imagen no nació con el cine ni con la literatura moderna. En el antiguo Egipto, los gatos eran considerados sagrados, protectores del hogar y del alma. Siglos después, en la Edad Media, especialmente a partir del siglo VIII, siglo IX, pasaron a ser vistos como criaturas diabólicas, asociados a la brujería y a la muerte. Durante siglos se les atribuyeron poderes extraños. Yo creo que incluso todavía disfrutan de esa fachada, ¿no? Esa relación con el más allá, poder de sanación. Son capaces de predecir desgracias y una sensibilidad especial hacia lo invisible. Todo eso suena a superstición hasta que un día deja de ser una historia ajena y se convierte en algo que te ocurre a ti, que te puede ocurrir a ti. Este primer relato fue contado por una persona en redes sociales. Nosotros vamos sustrayendo historias, algunas son ciertas y otras quizás no. Te juzgue. Voy a narrarlo respetando cada palabra. Quiero contarles que hace ya algunos años, cuando esta chica tenía gatos, eran pareja, era normal que otros gatos visitaran la casa. Ella tenía su propio cuarto y allí vivían los gatitos, junto con ella. Una noche, ella llega cansada de la universidad y dejó la puerta abierta, la puerta que da al patio la dejó abierta. Ella se quedó dormida y recuerda que unas voces la despertaron. Como no sabía quién era y quería distinguir las voces, ella se quedó quieta en la cama tratando de identificar quién era quien que estaba hablando esa conversación afuera. A esta hora, ¿quién será? Sigue como si estuviera dormida, escuchando las voces, y estos seguían hablando allí. Ella se espanta un poco porque no reconoce las voces. Entonces se gira en la cama y ve a su pareja de gatos literalmente hablando con otro gato. El tercer gato salió corriendo cuando la vio fijamente. Los gatos de ella se quedaron allí, se quedaron quietos, paralizados. Yo no estoy haciendo nada. ¿Saben cómo ellos ponen la carita, no? Esos gatos se quedaron mirándola. En ese momento ella pensó que estaba loca o algo así, que pasó. Pero ella solo sabía lo que vio, ella lo vio. Había escuchado a otras personas decir que los gatos hablaban cuando la gente dormía. Ella nunca lo creyó hasta que le pasó. Así, aquí surge una pregunta incómoda. Si los gatos no hablan, ¿qué fue lo que ella escuchó?
Un efecto del cansancio extremo, quizás, un sueño infiltrado en la vigilia. Ella cree que lo escuchó y que lo vio, pero no vio nada. O por un instante su mente tradujo un lenguaje que normalmente no entendemos. Este segundo relato es distinto. No empieza con miedo, empieza con amor. Esa familia tenía un gato que había estado con ellos incluso antes de que esta persona que cuenta esta historia naciera. A medida que esta persona crecía, el gato iba envejeciendo, normal, y debilitándose cada vez más. Esta persona recuerda que en la infancia tuvo un ataque de asma muy grave y fue hospitalizada. En la habitación del hospital tuvo un sueño. En ese sueño, ella vio al gato hablándole. Y el gato le dijo: ¿sientes dolor?, le preguntó. Voy a un lugar lejano. Me voy a llevar tu dolor conmigo. Cuando ella abre los ojos, los padres de esta chica le dicen que el gato había fallecido. Desde entonces, ella no volvió a tener problemas de asma. Nunca más. Es otra historia. Recuerde, usted es el juez, usted decide. Y si ha tenido experiencias con gatos, cuéntenosla. Puede creer esta historia o puede ignorarla sencillamente. La sensación que alguien aceptó cargar con el dolor de otro. En muchas culturas se cree que los gatos absorben enfermedades, energías negativas, sufrimiento humano. Eso de que se ponen en el pie de las personas y están absorbiendo eso. Yo creo que eso es real. Tal vez sea solo una creencia, o tal vez no. En el pueblo de Utah existe una ley muy particular. Está prohibido que un hombre mate un gato. Esa norma se promulgó tras un acontecimiento extraño que involucró a una pareja de ancianos que detestaban a los felinos. Y la llegada de una caravana extraña con un niño y su pequeño gatito. Desde entonces, nadie en Utah se atreve a dañar un gato. Porque hay pueblos donde el castigo no lo imparte la justicia, sino la noche. Otro relato nos habla de una pareja de esposos que vivía tranquilamente con sus mascotas. Entre ellas, su favorito, el gato Plutón. Con el tiempo, la demencia se apoderó del hombre, que curaba sus penas bajo el alcohol. El hombre se volvió violento. Atacaba con mucha frecuencia a su mujer, atacaba a los animales, tenía reacciones completamente hostiles. Y aquí el terror no es el gato, el terror es el ser humano, cuando cree que nadie lo observa. Pero los gatos, siempre, estos animalitos, siempre están observando todo. Un joven aristócrata se ve obligado a ir en busca de su primo millonario que ha regresado a Brasil. Everard King tenía una afición inquietante: coleccionar especies exóticas, desde plantas hasta animales. Un día le muestra a su primo la joya de su colección, un gato de Brasil, un animal majestuoso, silencioso, que se alimentaba de carne humana. En otro relato, el señor Donovan, cuando era niño, tuvo la visión de un espectro femenino. Años después, cuando tenía 14 años, su padre llegó a casa aterrado. Anunció que su muerte estaba cerca porque había visto en el camino al gato blanco. Una semana después, el hombre murió a causa de una fiebre muy fuerte. Desde entonces, la familia entendió que el gato blanco no era un animal, era un anuncio.
Irene Marlowe rechazó la propuesta de matrimonio de su amado porque él creía que estaba loca. Para que lo entendiera, le contó una historia trágica. Una pantera misteriosa que acechaba cada noche una cabaña dentro del bosque. Cuando alguien te confiesa algo así, la pregunta no es si está loco. Yo creo que la pregunta es qué tuvo que ver para estar tan seguro. Ahora llegamos a una de las historias más perturbadoras. La vieja de los gatos. Nunca voy a olvidar lo que pasó con la vieja de los gatos. Era una mujer muy pobre que vivía apartada del centro de la ciudad, en una casa que era poco más que una choza de barro y chapas. Las chapas son estas láminas de metal que se colocan alrededor o encima de la casa. Lo particular de esta mujer era que albergaba en su casa alrededor de 40 o 50 gatitos, o tal vez más. Nadie quería acercarse. Decían que era bruja. Es una bruja. Se burlaban de ella, pero siempre a sus espaldas, nunca de frente. La anciana solo se aparecía en el pueblo cuando tenía que hacer algún recado, tenía que buscar algo, comprar algo. De resto no la veía. Todos se apartaban de su paso porque la mujer tenía un olor fuerte y desagradable, una mezcla de suciedad y pis de gato. Un día tuvo un terrible accidente. Un coche la atropelló mientras caminaba por el arcén de la ruta. Esta mujer salió volando con el impacto. ¡Pum! Le llegó al carro. Se quebró la cadera y la columna. Pobrecita, a su edad, una señora mayor. Ella fue llevada al hospital provincial, donde a los pocos días esta señora fallece. En completa soledad, nadie la acompañaba. La cachucha quedó abandonada. Los gatos pululaban alrededor, maullando de hambre. Algunos fueron adoptados, otros desaparecieron y se volvieron salvajes, se fueron al bosque, se soltaron. Años después, esta persona ya era un enfermero y uno de los primeros trabajos fue cubrir guardia en ese mismo hospital provincial. El hospital era moderno y limpio, muy limpio, todo muy moderno. Pero el pasillo del segundo piso era largo, muy largo. Allí había una sala que me llamó la atención desde el primer día. La habitación 219. Estaba cerrada con un candado y tenía un cartel pintado a mano que decía "Prohibido pasar". Durante mi primera guardia pregunté por esa habitación, me causó curiosidad. Nos está contando él, ¿no? Esto le causó curiosidad y la enfermera del relevo me sorprendió sin dudar. Ese es el cuarto de la vieja de los gatos. Me contó que años atrás había llegado una mujer atropellada por un camión. Estaba muy mal. La dejaron en la sala 219. Quienes la atendieron decían que olía fuertemente a pis de gato. Pese al dolor, suplicaba que la dejaran volver a casa porque tenía que alimentar a sus gatitos. Eso era lo único que a ella le preocupaba. No le preocupaba ni su salud ni nada, sino ir a su casa a cuidar a sus gatos. En sus últimas horas solo se escuchaba su llanto, lamentándose porque nadie cuidaría de sus gatos cuando muriera. Cerca de la medianoche, una enfermera, una novata, una muchacha sin experiencia, llamada Lucía, escuchó un maullido frente a la puerta de la habitación 219 y un gato amarillo acurrucado contra la puerta. Al regresar,
encontró no solo al gato amarillo, sino a varios más, todos mirándola, como si le dijeran: abre la puerta. Todos giraban las cabezas al mismo tiempo. Sus ojitos no parecían animales, parecían humanos, porque era una mirada inteligente. Lucía buscó al guardia porque se puso muy nerviosa, ella se asustó un poco. Cuando regresaron, los gatos ya no estaban allí, pero escucharon un ruido dentro de la habitación. El guardia se atrevió, abrió la puerta. Dentro había entre 40 y 50 gatos alrededor de la cama de la anciana. 10 minutos después, al volver a entrar, no había ningún gato. Solo la mujer, muerta. Las ventanas estaban cerradas. La única salida era la puerta de entrada a un pasillo en donde había gente. O sea, la hubiesen visto. Desde entonces, médicos y enfermeras sentían su presencia. El olor en la habitación persistía, la lavaban, la desinfectaban, le hacían de todo, cambiaban los muebles y seguía el olor allí. Finalmente se tomó la decisión de clausurar la sala. Dicen que los gatos vinieron a despedirse, otros creen que vinieron a escoltarla. El último relato habla de un vecindario invadido por gatos. De noche entraban en la casa. Una noche, Roberto escucha ruidos bajo la cama de su hermana. Al meter la escoba, encontró a un hombrecillo que lo mordió salvajemente. Cuando atacó a la niña, los gatos se lanzaron sobre él. Lo despedazaron completamente. La niña quedó ilesa. Y de esto hay una historia en Dimensión Desconocida. En la película hay una escena que relata esta situación. Desde entonces, nadie volvió a cerrar las ventanas, porque a veces los gatos no entran para asustar, entran para proteger. Después de escuchar todo esto, uno entiende por qué el gato es visto como santo y como demonio. No es adorno, es umbral. La próxima vez que veas a un gato mirando fijamente a un rincón vacío, no lo distraigas. Tal vez no está mirando nada. Tal vez está mirando a alguien o algo. Y si esta noche escuchas un maullido largo, extraño, casi humano, recuerda esto. Hay cosas que solo se acercan cuando creen que estás dormido. Y hay animales que no duermen del todo. Pero la relación entre los gatos y lo invisible no termina en estos relatos. De hecho, apenas comienza. En muchas culturas antiguas se creía que los gatos podían ver el momento exacto en que el alma abandonaba el cuerpo. No como testigos pasivos, que están allí y simplemente están observando y ya, sino como guías, como si supieran cuando alguien estaba a punto de cruzar el umbral que el resto de los humanos no puede ver. En Japón existe la creencia de que cuando un gato mira fijamente a una persona moribunda, no lo hace por curiosidad, lo hace porque reconoce el camino, el instante preciso en que algo deja de pertenecer a este mundo. En la tradición celta, los gatos eran guardianes de portales. Se les tenía una consideración especial, totalmente mística. Estos portales no eran portales físicos, sino grietas entre planos. Por eso se decía que permitir que un gato durmiera en tu casa era permitir que alguien vigilara la frontera entre lo visible y lo invisible.
Tal vez por eso, cuando un gato se queda inmóvil mirando una esquina vacía, la sensación no es ternura, la sensación es incómoda. Yo llegué a tener gatos y llegué a ver ese comportamiento y es realmente misterioso. Uno queda como que, ¿qué pasó aquí? Es la intuición primitiva de que algo más allá, del más allá está allí. Existen enfermeros y médicos que aseguran que los gatos que viven cerca de hospitales cambian su comportamiento cuando un paciente está a punto de morir. Se detienen, observan, se sientan junto a ciertas camas y no se mueven, están allí. No todos lo creen, pero quienes lo han visto más de una vez dejan de llamarlo coincidencia. Hay quienes afirman que los gatos no temen a los espíritus porque no los ven como intrusos. Los ven como parte del mismo tránsito que ellos mismos comprenden. Es como si estuvieran en el mismo plano de estos espíritus y de estas entidades. A diferencia del perro, por ejemplo, que reacciona con alarma, el gato reacciona con atención. No ladra, por supuesto, no huye, solo observa. En muchos relatos de casas embrujadas, el primer indicio no es una puerta que se cierra ni un objeto que se mueve. Es el gato. El gato negándose a entrar a una habitación determinada de la casa o a la casa misma. O por el contrario, sentándose siempre en el mismo punto, como si custodiara algo. Aquí es mi lugar. Hay familias que aseguran que tras la muerte de un ser querido, su gato comenzó a comportarse de una forma extraña. Dormía en lugares donde antes no lo hacía. Maullaba a horas específicas. O miraba fijamente al aire, justo donde la persona solía sentarse. Algunos dicen que es duelo. Sí, están de duelo por esa alma que se desprende del cuerpo. Otros dicen que es memoria, sencillamente. Pero hay quienes creen que el gato sigue viendo lo que nosotros ya no podemos ver, o sencillamente no vemos, en ninguna condición. En la Edad Media, el miedo hacía que los gatos no surgieron de la nada. No fue solo superstición, fue observación mal interpretada. La gente notaba que los gatos reaccionaban antes de que ocurrieran hechos trágicos. Se alteraban antes de incendios, desaparecían antes de epidemias, se mostraban inquietos antes de muertes repentinas. Y cuando no se entiende algo, se lo demoniza. Por eso fueron perseguidos, quemados, asociados a brujas, no porque fueran malvados, sino porque parecían saber demasiado. Existen testimonios de personas que aseguran haber sido despertadas por su gato minutos antes de sufrir un accidente doméstico, o de haber sido sacadas de una habitación justo antes de que ocurriera algo grave. Para muchos, los gatos no protegen atacando, protegen alertando o simplemente estando, como si su presencia mantuviera a raya algo que no soporta ser observado. Tal vez por eso, en tantas historias, los gatos aparecen cuando algo oscuro está por manifestarse, no para provocarlos, sino para equilibrarlo. El relato del gato en la habitación no habla solo de criaturas extrañas.
habla de guardianes silenciosos, de animales que entran en una casa no por comodidad, sino por necesidad. No llegaron porque quisieron. Sencillo. Llegaron porque alguien tenía que hacerlo. Y eso nos lleva a una última reflexión. Si los gatos realmente pueden ver más allá, si realmente perciben lo que se mueve entre mundos, entonces tal vez no son nuestros compañeros por casualidad. Tal vez nos acompañan porque somos frágiles, porque caminamos dormidos, porque no vemos venir aquello que se acerca, aquello que es invisible a nuestros ojos. Y alguien tiene que vigilar mientras dormimos, definitivamente. Así que si tienes un gato, no lo ignores cuando se detiene. No te rías cuando se queda mirando al vacío. ¡Ay, qué bonito se ve! Mira qué gracioso. No, tal vez no está mirando nada. Tal vez está mirando lo que tú no puedes ver. Y tal vez, solo tal vez, está ahí para asegurarse de que esa cosa no cruce el umbral. Porque hay animales que no duermen del todo. Y hay guardianes que nunca se van. Yo, por ejemplo, en una oportunidad tuve 2 gatitas cerca de mí. Y estas gatitas en la noche, una se me ponía a nivel de la cabeza, en el respaldar de la cama, y la otra se ponía justo en mi pie, al borde de mis pies. Y de verdad, se los digo con toda seguridad y con toda honestidad. Yo recuerdo que yo me levantaba en la mañana y me sentía ligero, me sentía diferente. Es diferente. Y se los estoy contando yo, no que me lo contaron o como parte del relato. Yo les estoy contando que yo tuve esa experiencia con 2 gatitas donde yo estuve viviendo y eran una adoración con este negro. Eran una adoración. Y recuerdo de manera muy nostálgica esa época en la que esas gatitas me custodiaban y me cuidaban. Y espero en algún momento, cuando tenga mi casa, tener mis gatitas también. Por lo menos un gato o una gata. Me es indiferente si es macho o es hembra, porque me encantan de verdad, muchísimo. Bueno, hemos llegado al final de este relato tierno, misterioso y terrorífico. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Rafael Neumann y como siempre les pido de todo corazón que nos ayuden con su like. Suscríbanse a los que no estén suscritos. Activen la campanita para que estén al día con la notificación de los nuevos episodios y compartan nuestros episodios. Compártanlo con los amigos, con la familia. Si lo ven interesante, si creen que hay alguien que ustedes piensen que puede interesarse en este tipo de material, pues compártanlo. Esto ha sido todo por ahora. Les doy las gracias por estar allí, por darme la oportunidad de traer estas historias para ustedes. Y espero verlos en una próxima entrega, no sin antes desear de todo corazón que tengan una existencia muy bonita y que esté acompañada de un gato para aquellos a los que les guste. A los que les gusten los perritos, tengan sus perritos. A los que les guste un león dentro de la casa, tengan ese león. Si lo cuidan con mucho amor, si le dan buena alimentación, no va a pasar nada. Mentira. Hay que tener cuidado con esos animales salvajes. Así no es. Estos animales tienen reacciones impulsivas naturales. Mucho cuidado con eso. Así que bueno, ahora sí, nos despedimos. Hasta una próxima entrega.